ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Eso es lo que se vio el día de ayer por parte del presidente Gabriel Boric, que de manera más bien curiosa y que muchos dicen que es excepcional, porque nunca esto había ocurrido con otro presidente, cuando le sacaron una foto a él mientras estaba en su oficina por parte de un periodista en La Moneda, que es algo común que ha ocurrido en todos los gobiernos, él enfurecido se levantó, enfrentó al periodista y, bastante colérico, salió a enfrentarlo, según lo que informa Bio Bio, la radio Mochati, con palabras no muy formales, o sea, desatado salió contra el periodista, en lo que ya es un nuevo episodio dentro de los muchos que ya han habido en el pasado, en donde se ha observado que el presidente no controla su ira y al mismo tiempo se lanza contra la prensa. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez de cómo esto se relaciona con la ley de medios del gobierno con la que buscan censurar los medios de comunicación. Tal como lo mencionamos hace algunos momentos, el día de ayer se dio un escándalo al interior del Palacio de Gobierno, en La Moneda, por la reacción que tuvo el presidente al enfrentar a un periodista. Es importante hacer un contexto con respecto a esto para entender qué es lo que ocurrió. Al interior de La Moneda, el Palacio de Gobierno, siempre hay periodistas presentes. Más bien común. En todos los gobiernos, sean de izquierda y derecha, están, porque de repente se hace una entrevista o muchas veces pasa que aprovechan los periodistas a sacar una foto o un video de cuando hay una pelea o pasa algo, están presentes ahí, no es raro. E incluso ha ocurrido en tiempos pasados que se han filtrado en su momento peleas o escándalos, lo que sea, por periodistas que estaban presentes ahí. Es parte de la libertad de prensa, como también de una tradición, algunos dirían republicana, presente desde siempre al interior del Palacio Gubernamental. Pero ¿qué pasó? En medio del día de ayer, que era un día que no estaba pasando algo muy particular que tenga que ver con Boric, estaban los periodistas ahí y uno de los fotógrafos decidió sacar una foto porque Boric estaba en su oficina con las cortinas abiertas. Y sacaron una foto. Y ante estas fotos, que no tenían nada de excepcional, le informaron del equipo de gobierno a Boric que había un periodista sacándole fotos, porque al parecer le había dejado las cortinas abiertas sin darse cuenta, y él, enfurecido, fue y se lanzó contra el periodista y prácticamente lo agredió, según lo que se informa por Bio Bio, tratándolo no con palabras corteses, sino de manera bastante agresiva al periodista. Gabriel Boric, por ejemplo, ha estado, no sé la palabra, irascible, nervioso. Algo descontrolado desde el punto de vista de la interacción en el uno a uno, digámoslo así. Tuvo un incidente con un... El día de ayer tuvo un incidente fotógrafo. Sí, que ha generado muchísimos comentarios al interior del Palacio de la Moneda porque el presidente estaba en su oficina. Porque fue público, fue en un patio, claro, en el patio del... en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda. El presidente estaba en su oficina y alguien le envió un mensaje señalando de que abajo había un gráfico que estaba tomando fotos en dirección hacia su oficina. Y eso motivó que el presidente bajara a una especie como de encarar increpar es la palabra correcta, a increpar al gráfico que estaba, como muchas veces con Michelle Bachelet, como muchas veces con Sebastián Piñera y probablemente con los expresidentes anteriores, lo podrán decir ellos, ocurrió. En que se les tomaba fotos. Yo recuerdo personalmente haber reporteado una discusión bastante elevada entre el presidente Piñera y el ministro de entonces, Rodrigo Henspeter. ¿Por qué el año 2011? Estoy hablando, imagínense, en diciembre del 2011, cuando estaban en Aysén las movilizaciones, hubo a ventana abierta una pelea, una discusión fuerte entre el presidente de la época y el ministro del Interior. Y eso lo contamos. ¿Qué tomaron más precauciones? Como por ejemplo, está bien, a ver, que tengan una discusión, cerrar la ventana. Nosotros nos enteramos de todo, de que justamente lo que pasaba. Pero ¿por qué este incidente? Ayer fue bastante, el presidente muy, para tener cuidado con las palabras, pero recriminando de una forma al borde de lo violento al gráfico, diciéndole casi como que tenía que borrar, incluso utilizando términos como que si él se hubiese, no sé, coloquiales. Ahí lo ven. Hay que tomarlo en cuenta que con lo que se informa ahí por parte de Bio Bio es que esto era algo común que se den este tipo de cosas, pero que el presidente reaccione así no es común. Porque cuando ellos hablan de que se utilizó un lenguaje coloquial, que no fue lo más cortés, que fue agresivo, casi agrediendo, ¿qué están tratando de decir de manera muy formal? Imagínense. Y el presidente estaba ahí, se molestó que le sacaran una foto, salió bastante furioso y probablemente fue a insultar con lenguaje coloquial, podríamos decirlo, con garabatos probablemente, al periodista. Es la realidad, ¿no? Ahora, uno, como dicen ahí, presidente todo el tiempo, si no te da el ancho, si no estás justamente preparado para eso, si no te dan los nervios para soportarlo, ¿por qué se candidateó?
O sea, ¿por qué está haciendo eso? Y la pregunta es, ¿cuáles son además esas fotos que generaron tanta furia? Son esas que ven en pantalla, donde se ve uno a Boric con una de estas pelotas de estrés que van apretando y mirando una pantalla de computador, y la segunda donde se da cuenta mirando hacia afuera que alguien le sacó una foto. Esas fueron las imágenes que generaron tanta furia. Esas. Nada más que eso. Tampoco es que fuera algo comprometedor ni nada por el estilo. Y si lo fuese, bueno, libertad de prensa que está presente ahí, ¿no? Y eso de que menciona de que es su espacio privado la oficina, no es cierto. No. La verdad es que no. Él se supone que es un servidor público y simultáneamente todo eso se mantiene a costa del dinero de todos los trabajadores de nuestro país. Entonces, el momento en que vive mantenido a costa de toda la población chilena, mucha privacidad no hay, ¿no? Esa es la realidad. Pero es algo que se da ahí y podemos sacar ciertas conclusiones. Primero, que hay un problema más bien emocional, interno, de estabilidad por parte de Boric, porque el hecho de reaccionar así ante unas fotos de algo que es común de todas las presidencias y simultáneamente estar con tanto, podríamos decir, estrés y problema interno y que tiene que andar constantemente con unas pelotas antiestrés y después reaccionar violentamente contra periodistas, muestra una inestabilidad interna importante. Se nota. Y por eso mencionamos hace algunos momentos de que en realidad eso de la estabilidad interna y de que tal vez no le da el ancho para lo que es del cargo se nota por sus reacciones. Parece estar colapsado a nivel emocional por la presión que significa esto. Eso es un punto. Y por otro, se notan las tendencias autoritarias del gobierno en contra de la prensa. Que en su momento ellos hablaban tanto de la libertad de prensa, pero como tantas otras cosas era solo un discurso, no una realidad. Porque ya vemos esta reacción, que ya de por sí es preocupante un presidente siendo matón con respecto a un periodista. Pero al mismo tiempo no es la primera vez que ocurre eso. En el pasado, y hay que recordar que esto fue durante la campaña presidencial, todavía no ganaba las elecciones, Boric fue agresivo, insultó y fue bastante matonesco con respecto a un periodista de la radio Bio Bio, que por preguntarle sobre si se había hecho un test de drogas y cuestionarlo sobre eso, o sea, una pregunta de un periodista, él furioso le dijo que era muy irresponsable preguntar eso, que no tenía derecho a preguntarlo y se puso furioso con el periodista, lo increpó, fue bastante matonesco. Es lo que también es un ataque a la libertad de prensa. Entonces no es la primera vez que se dan estas señales, tanto emocionales como políticas, de ese autoritarismo, ese elemento medio caudillista, de querer callar al periodista que puede hacer algo que le parezca incómodo, ya sea a nivel emocional como a nivel político. Eso es una señal siempre preocupante. Pero si fuera solo eso, ya podría ser un escándalo, podría ser preocupante, pero no quedaría más allá porque sería una cosa de estabilidad interna del presidente. Pero va más allá. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta que esto no son solo palabras, escándalos o actitudes matonescas, sino que incluso a nivel de proyectos de ley esto lo han ido impulsando. Y no hay que olvidar que hace ya algunos meses se presentó un proyecto que está durmiendo en el Congreso y lo firmaron a nivel internacional como idea de impulsar la Ley de Control de Medios. La Ley de Medios, impulsada por Camila Vallejo, que desde antes de llegar al gobierno ya impulsaba esto, siendo ya el Partido Comunista, cuando era diputada, la idea de una ley de medios. ¿Y qué es lo de la ley de medios? Que aquí mismo se ha impulsado como ley por este gobierno y con apoyo incluso de votos de los sectores de la derecha y de la izquierda. Es un proyecto con el cual se busca controlar a los medios de comunicación, se busca controlar a la prensa y limitar el discurso a las personas por considerar que pueden hacer comentarios odiosos. ¿Quién define que es odioso o no? Por supuesto el presidente de turno, censura total, o también que pueden ser incómodos o incitación al odio o una serie de otros discursos. Y simultáneamente se busca hacer una intervención con este tipo de normativas a todos los medios de comunicación, con leyes de cuotas, intervenciones estatales y la creación de un organismo estatal que determina de qué se va a hablar y qué no. Todo, por supuesto, por asegurar información verdadera y de calidad, y que no sea odiosa. Claro, sí, por supuesto. Es censura evidente, porque una libertad de expresión está presente justamente para las acciones incómodas, para los discursos que pueden ser controversiales. No está la libertad de expresión simplemente para decir cosas que todos están de acuerdo. Para nada, está justamente para defender discursos controversiales, que pueden ser opiniones minoritarias, pero la libertad de expresión está para defender eso, sea el sector que sea. Entonces estos intentos de intervenir a través del Estado a las opiniones de las personas y censurar tanto en redes sociales como medios de comunicación es preocupante, y especialmente si se suma a las actitudes del presidente en su momento bien censuradoras y que ahora se repiten estas actitudes matonescas por unas fotos que la verdad no tienen nada de graves tampoco. Entonces, incluso si no fueran, libertad de prensa. Entonces lo que observamos es eso, una actitud matonesca. Y hay que estar atentos, porque si esa idea de la ley de medios, que es sumamente preocupante, y que eso sería un antes y un después que podría poner fin a cualquier autonomía, libertad y, podríamos decir, autodeterminación de la población en Chile, si eso se ha podido bloquear o está en pausa por ahora, no es por falta de voluntad del gobierno, no. Es porque no han podido hacerlo, porque han sufrido tantas derrotas
victoria del rechazo. Post también simultáneamente caía de la reforma tributaria, aprobación del TPP y tantas otras derrotas que han tenido, que no han podido impulsar esto otro. Pero ténganlo por seguro, que si estuvieran las condiciones políticas para ellos impulsar su proyecto, y al mismo tiempo hubieran ganado el plebiscito de la apruebo contra el rechazo, estas normas ya las habrían impulsado. Incluso ellos mismos lo decían, que eso querían. Entonces hay que agradecer que haya ganado el rechazo y que haya tantos fracasos del gobierno, porque aquellos elementos más dictatoriales y autoritarios como la ley de medios se han podido bloquear gracias a esas derrotas sistemáticas y ese, podríamos decir, caída total que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric. Ahora, es bueno que la prensa haya denunciado esto, a ver si otros se atreven, dentro especialmente el gremio periodista, a ser crítico con el gobierno por esta situación. Reaccionaron tan duramente cuando se despidió por parte de una compañía privada, que está en su derecho a hacerlo, a la periodista de Allende, que es por haber dicho Paco, nivel en vez de carabinero, el mismo día que balearon a un carabinero, por hacer eso. Entonces, ahí vamos a ver, tuvo tanta reacción con eso, a ver si se atreven a defender a un periodista que fue amedrentado por el mismo presidente, que tiene un poder enorme, o si van a guardar silencio. Ahora, como el gremio periodista se caracterizó por apoyar la campaña de Gabriel Boric, que eso es una cosa vergonzosa, y al mismo tiempo por apoyar una opción política en el plebiscito, apoyar el apruebo, o sea, claramente partidista, probablemente no van a decir nada, porque sí son, tratan de mostrarse como neutros y objetivos cuando realmente son partidistas hacia izquierda más radical. Pero veamos cuál es la reacción que se da por parte de los periodistas que ahora fueron atacados por el presidente. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este escándalo por parte de Boric en contra de un periodista donde algo descontrolado se le lanza en contra? ¿Creen que es simplemente por un tema emocional? ¿Creen que es algo más allá? ¿Creen que simplemente es por un tema de falta de control? ¿O hay una vertiente autoritaria detrás? ¿Y qué les parece este plan de ley de medios que hace tiempo se impulsa por el gobierno? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor RitixB33, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en el comentario que se encuentra fijado abajo está el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde vemos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.